A la presentación de narración oral, jóvenes y adultos. Con ustedes, Yolanda Villán. ¿Qué haces? Viendo tu muñeca, abuela. Es diferente. Así eran antes. Pero son mis recuerdos. De esos recuerdos ya no existen. Fíjate que esta muñeca me la traían los Reyes Magos. Y cuando íbamos al rancho, mi abuelita se encargaba de vestirla. Te voy a contar de mis abuelos. Cuéntame, abuela. El rancho de mis abuelos estaba en la ladera de una loma. Desde ahí se veía cómo verdeaban los sembradíos. Se veían los colores como una alfombra matizada. El río chiquito de agua transparente y arena rojiza rodeaba todo el rancho. Mi abuelito tenía la casa muy grande, tenía un corral con gallinero, las vacas, los borregos y un mezquite enorme y frondosísimo, bajo el cual mi abuelito nos contaba las historias de la revolución, de los cristeros, de las brujas y también de cómo se quedaron ellos ciegos. Cuéntame, abuela. Pues decía mi abuelito que después de su cuarta hija, un día de pronto, mi abuelita amaneció ciega. Y se la trajeron a la Ciudad de México para que los especialistas la atendieran. Un año después, el doctor le dijo a mi abuela que no había cura, que el nervio óptico había quedado en blanco. Cuando mi abuelita regresó al rancho, se encontró con la noticia de que mi abuelito también estaba ciego. ¡Qué tragedia, abuela! Sí, porque la vida les cambió totalmente. Desde cómo desplazarse para cocinar los alimentos, cuidar la siembra, el riego, aprender a caminar. Pero les llegó una alegría. Nació un niño. Pero otra desgracia también cayó. Toda la gente de la ranchería les empezó a robar sus tierras, las propiedades, los muebles, la leña, las cosechas, hasta los utensilios de cocina les robaron. Pero mi abuelito nos enseñó que sin cucharas, mientras él tallaba los palitos para hacer cucharas, él aprendió a cómo comer con una tortilla. Esto es un plato normal. Su ilusión óptica lo ven pequeño, pero es un plato normal. Aquí abajo la tortilla servía de mantel. Y cortaba un pedazo, le doblaba y metía ese pedazo de tortilla que servía para comer con una cuchara. Pero las buenas costumbres no se perdían, porque a pesar de estar en el rancho, cortaba un trozo de tortilla y limpiaba la boquita para que la boca estuviera aseada. La vida me enseñó que la gente no es lo que parece. La gente no comprendió su desgracia. Reconocí la tristeza, la ignorancia, la impotencia y la soledad del ser humano. Pero mis abuelos tenían una alegría con toda la gente y con sus nietos. Con sus nietos, cuando llegábamos al rancho, era día de fiesta. Mi tío, que ya era un niño, se encargaba de poner aquel columpio, lo enrollaba la reata y lo aventaba a la rama más alta. Ahí nos mecíamos, mis hermanos y yo. Y mi tío se encargaba de mecernos. Mi tío era el juez para saber quién llegaba más lejos, porque mis hermanos y yo competíamos. Cuando me tocó subirme a mí, le dije que me diera muy fuerte,
Y mi tío jaló, 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 y cuando la reata no estiró más, me dejó ir. Yo me sentía contentísima, porque sentía que con cada mecida yo iba subiendo al cielo. Pasaba las nubes y tocaba las estrellas de las cuales mi abuelo me platicaba. Así, cuando me tocó estar en el columpio, yo esperaba un empujoncito más, pero nadie se dio cuenta que del corral se había salido un becerro, que apenas le empezaban a salir los cuernos, así de ese tamañito. Al ver el bulto, me esperó. Yo esperaba un empujoncito de mi tío para seguir manteniendo el ritmo de las mecidas, pero quien me recibió fue el toro, y me dio una embestida tan fuerte que a donde volé fue a la nopalera, y por allá quedé embrocada entre los nopales. El castigo no se hizo esperar, a todos nos castigaron a no volverse a subir al columpio, pero además a masticar chicle para que a mí me sacaran las espinas, las grandes y las chiquitas. Comer chicle era un castigo, porque no eran los chicles que conocemos ahora, eran unas cajitas así, de color verde, pero adentro el chicle era una barra negra, como el chapopote, y para que se ablandara ese chapopote había que masticar, masticar y masticar. No sé cuántas horas lloré, pero fueron las mismas que mis hermanos masticaron chicle. Todavía hoy recuerdo con mucho cariño a mis abuelos, que con esa valentía, con esa emoción, superaron esa desgracia, por el amor a la vida, por el amor a su familia, a sus nietos. Nunca de mis abuelos escuché una queja, ni externaron ningún rencor por haber perdido todos sus saberes. Pero tú también tienes otra historia. Claro que sí, abuela. ¿Quién no ha soñado cuando es pequeño, cuando crezca uno en convertirse en princesa? No sé, su carrera universitaria. Pero wow, nos va sorprendiendo la vida cuando hay otro propósito. Yo ya tenía mi futuro planeado, laboral, cuántos hijos tener, exactamente. Pero pues la vida nos tiene otra jugada, que me sorprende, con la llegada de un tercer hijo. Qué decisión tan importante, qué decisión tan grande. Tomar una decisión si tenerlo o no, por cuestión laboral, cuestión médica. Pues a decir que sí, también se jugaba mi vida. Opté por la vida. Esta es mi familia. Y este pequeño es mi hijo George, que a partir de que llegó la sorpresa, wow, cambió mi destino. Pues después de no esperarlo y optar que sí, a vivir esa aventura con él, esa trayectoria, no era fácil, pero él se aferraba a la vida. Y así pasaron los meses, con miedo, incertidumbre, dudas, hasta que llegó el día de su nacimiento. Él se aferró por vivir, por quedarse aquí. Y yo opté por apoyarlo en ese camino. No fue fácil. Los doctores me decían que no había más que hacer, que esperaban que sea uno de esos sobrevivientes, de esos guerreros que luchan por la vida. Y así lo hizo. Nació y no respiró.
lo tuvieron que reanimar. Y así fueron pasando los días. Como él iba creciendo, lo que para nosotros a veces pues lo tomamos como ya algo básico, levantarnos, caminar, para él era un reto. El poderse sostener, siquiera sostener la cabeza, sostener las manos. El enseñarle los colores, el enseñarle las texturas, los aromas, las palabras. Día con día era un luchar. Recuerdo una de esas veces que él iba a terapias, cirugía, doctores, todo cambió. Y ahí, cuando él quería hacer lo elemental, si quiere enderezar la cabeza o gatear, se golpeaba contra el piso. Todo golpeado. Lloraba. Yo, instinto de madre, quería levantar. Pero me decía la doctora que lo dejara, que así tenía que ser. Y así fue transcurriendo los meses, los años, y íbamos luchando día con día y esa nueva aventura. Yo saqué la valentía de mi abuelo, era revolucionario, andaba con Francisco Villa. Saqué la fuerza para poder luchar por la vida, por la libertad, aferrarse por lo que no quiere. Se lo transmití yo a él. Y ejemplo que él me dio para mí, para poder ver la vida de una manera diferente. Yo de mi madre saqué el acogerlo, el apoyarlo, porque como él me dijo, las mamás somos infinitas. Muchas gracias por escucharme. Demos un fuerte aplauso de nuevo, por favor, a nuestras narradoras, Liliana. Continuamos con estas narraciones. Ahora está con ustedes José. Un fuerte aplauso, por favor. Conocí la historia de mi padre porque él decidió contármela. Un día empezó regularmente en los trayectos en automóvil. Empezó y decidió no parar más. Y yo lo escuchaba con mucho gusto. Tenía una frase con la que iniciaba todo. Ya te conté cuando... Y ya no lo paraba. ¿Ya te conté cuando se conocieron tus abuelos? No. Tu abuelo era hijo de unos españoles venidos a México, analfabetas. Trabajaba en una mina de oro. En cambio, tu abuela, sus papás tenían un rancho muy próspero, ganado, plantas, sembraban. Y además era la maestra del pueblo. Ella los domingos acostumbraba a leer las cartas de todos los feligreses que no sabían leer. Y una vez ahí, tu abuelo estaba formado. Ahí empezó todo. Se enamoraron y se la robó, porque no tenía para hacer una boda. Al año nació mi padre. Y sus abuelos llegaron con un cofre de madera, con algunas alhajas de la abuela, una vaca con un becerro. Tenga, para que no les falte leche, queso, empiecen algo ustedes. Mi abuelo frunció el ceño, cerró los ojos, apretó los dientes, esperó a que se fueran, cogió la vaca y el becerro y se los llevó a un barranco. Los mató ahí. Era muy orgulloso, macho. Él no quería recibir limosnas ni ayuda de nadie. Pero era muy listo y muy trabajador. Y a pesar de que era analfabeta, mi abuela lo enseñó a leer.
Y como en aquel entonces, estoy hablando más o menos de 1932 para que se den una idea, el que sabía leer, hacer cuentas, podía ser maestro de pueblo. Y él se hizo maestro. Y luchó tanto que acabó siendo de esas personas, ¿cómo les llaman? Inspectores de zona, algo así, ¿verdad? Acabó siendo de allá de la región del Estado de México, un gran funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Pero él era avaro, como había estado en la pobreza, lo que él ganaba lo guardaba. Y entonces mi padre bebé, mi padre niño, pasaba hambre, mucha hambre, apenas frijoles y tortillas, nada más. En cambio, los abuelos de mi padre eran prósperos, el niño, ven a comer aquí, y iba, comía. Y una vez que llegaba a su casa, con unas viandas además para compartirlas, mi abuelo lo golpeaba, pero no lo golpeaba poquito, agarraba una vara de capulín, una vara delgada, muy maleable, y le daba en la espalda, en las pompas, en las piernas, en donde le tocara. Solo había algo que a él lo consolaba en ese momento, y eran los brazos de mi abuelo, mi madre, que lo arropaba, lo sobaba, lo curaba. Y así pasó su infancia. Pero pasó, además, una desgracia. Mi padre, jugando con cohetes, quemó el granero. No lo pudieron evitar, él y sus hermanos estaban viendo, cuando quisieron echar agua, ya no pudieron apagarlo, se consumió todo, donde guardaban el forraje para los caballos, el maíz, el arroz, ahí se consumió todo. Pero además, de pronto se vio un hilito de plata que iba entre la tierra. Era el dinero que el abuelo había guardado durante todos esos años, que le había costado el hambre, que le había costado toda la pobreza. El abuelo lo tenía ahí guardado y mi papá lo tenía. Ese día, me dijo mi padre con lágrimas en los ojos, no fue una golpiza. Estuvo casi 8 días con una fiebre muy alta. Incluso ya le habían llevado al padre a que le diera los santos óleos porque ya se iba a morir. Pero no murió. El abuelo nunca lo había querido, nunca. A pesar de que era el primogénito, le decía que no era su hijo. Y chistosamente era el que más se parecía a él. Se parecía mucho. Pero el abuelo dudaba de su paternidad. Aprovechó eso y lo mandó al interno. Mi padre acabó la normal rural de Televilla, una escuela normal rural donde apenas les dan los primeros alimentos, pero tienen que trabajar para obtener rastrillos, zapatos, ropa, y a mi padre lo habían aventado ahí y abandonado. No le daban nada, él tenía que trabajar para sustentarse. Aparte de las jornadas extremas de trabajo que tienen en esa normal, él además tenía que hacer las labores de alguien que tuviera dinero para poder así juntar lo mismo para él. En ese entonces él conoció a un profesor que a lo mejor le suena el nombre, se llama Genaro Vázquez, y a Lucio Cabañas. Mi padre empezó a participar en las brigadas cívicas, hacía asambleas, empezó a hablar de justicia social, de pobreza, de mala repartición de la riqueza, y se involucró de tal manera que de pronto él estaba en la guerrilla. Aquella sed de justicia que él vivía en su propio cuerpo, su cuerpo maltratado, su cuerpo vejado, lo hizo luchar con mucha más fuerza,
participó, secuestró a un banquero, muchas cosas que hicieron en los 70s en la guerrilla. Mi padre estuvo involucrado ahí y yo lo admiraba mucho. Cuando él se enteró de que yo escribía cuentos, tuvo un lazo extra conmigo. Él me decía, oye, ¿ya conoces esta palabra? Y yo, no, aunque sí la conocía, ¿no? Para que no se sintiera mal. Y me decía, la palabra yesca fue la primera palabra. ¿Alguien sabe qué es la palabra yesca? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Bueno, yesca puede ser un trapo viejo, una hierba seca que se prende al primer chispazo. Y con esa yesca, él incendió el granero, lo que posiblemente cambió toda su vida. Además de ese lazo, yo después de muchos años encontré algo que me unió más a él, etimológicamente hablando. Mi padre se llamaba Candelario Vázquez, Candelo para todos, Candelo, portador de luz, fuego. Yo me llamo Ignacio de Fuego. Y él me heredó una llamarada de palabras que algún día tendré que saber yo qué hacer con ellas. Gracias. Estas son nuestras historias de vida, nuestra autobiografía. En mi caso, me tocó nacer en el año de 1968, año de revuelta. El país estaba en disputa, las matanzas de Tlatelolco. Además, se estaba celebrando las Olimpiadas del México 68, que se llevaron a cabo en medio de la consternación. La gente no sabía qué hacer, no podía opinar. A mí en lo particular, lo que me ha grabado no fue el año 68, aunque dice que forma el carácter, porque soy una rebelde, tan rebelde que el día de hoy estoy frente a ustedes. A mí lo que me grabó fue el año de 1969, la llegada del hombre a la luna. Extrañamente, uno de mis mayores placeres es ver las nubes, cómo las pasea el viento por el cielo, y en la noche las estrellas que brillan en la inmensidad divinamente. Yo nací en una familia pobre, hija de un padre carpintero y barnizador, el cual llegaba por las tardes, o si no es que trabajaba toda la semana y llegaba los sábados. Lo curioso de él es que cuando llegaba, todos llegábamos hacia él corriendo para abrazarlo y darle un beso. Era increíble. De su maleta sacaba todo tipo de cosas, desde dulces, cacahuates, hasta nuestra mascota. Un día sacó nuestro perro y en otra ocasión sacó una sandía completa. Yo estaba feliz. Pero no todo puede ser felicidad. Hay que crecer. Y la vida se me fue entre estudios. Así fue que sin darme cuenta llegué a la preparatoria. Y entre los paseos y los viajes en el metro, conocí al que sería el hombre de mi vida, mi esposo. Ahí estaba, parado enfrente de mí, vestido con un entallado pantalón de mezclilla y una camisa blanca. Imposible dejar de verlo. Era tacle de americano. Estaba yo fascinada. Pero ese día traté de disimular, volteé para otra parte, tratando de que no me viera. Pero mi amiga, con la que yo regresaba de la escuela, se consiguió un novio. Así que
yo tenía que regresar tarde y a oscuras de la casa, hacia la casa. Había 3 formas en que yo regresara a mi casa. 3 líneas que me conectaban hasta Pantitlán. Así que, si decían que uno de los trenes estaba parado, yo me iba corriendo por la otra. Nunca me di cuenta de cuántas veces lo atropellé. Hasta que un día me paró en seco y me gritó: ¡Hey! Parece que vas por herencia. Sentí muchísima pena, pero me tomó del brazo y a partir de ese día se hizo mi compañero de regreso. Nos enamoramos y al poco tiempo ya estábamos casados. Bueno, mejor dicho, yo era la que estaba casada, porque él siguió yendo y viniendo de la escuela. Estaba terminando en la escuela superior, en el Politécnico. Era un burro blanco, tacle de americano. Salía por la mañana y regresaba por la noche. Y los fines de semana lo veía salir, pero no volvía a saber nada hasta el domingo, 10, 11 de la noche, en que regresaba cansado y no quería dar explicaciones. Así que hablé con mis amigas, con las vecinas, pidiéndoles el consejo de cómo sacar adelante mi situación. Una de ellas me dijo: enfréntalo, golpéalo, créale un relajo, que todo el mundo sepa lo que está haciendo. Por supuesto que no accedí. Yo era una señora de casa y no me iba a exponer a aquellos escándalos. Así que seguí investigando y me encontré el manual del ama de casa perfecta, que dice así: el ama de casa perfecta toma tiempo por la tarde para hacerle una deliciosa cena a su marido. De esta manera, él sabrá que ha estado pensando en él todo el día. El ama de casa perfecta toma un descanso y afina su maquillaje antes de que él llegue, para que la vea impecable. El ama de casa perfecta no cuestiona. El ama de casa perfecta se da tiempo de arreglar a los niños antes de que llegue el esposo, pues ellos son su mayor tesoro. El ama de casa perfecta se pone en sus zapatos y no le reclama, porque él está cansado, tiene que entenderlo. Necesita tiempo para relajarse y sin importar a qué hora llegue, jamás le dice nada. Así que el ama de casa perfecta tomó sus cosas y salió por esa puerta, aventando a la basura a su maravilloso Ken de plástico. Así que tomé la decisión de perder cosas. Y lo primero que perdí fue la fe. Porque me cansé de pedirle a ese Dios que me permitiera conservar algo que estaba roto, que no era mío. Pero yo no lo entendí. Después, perdí la amistad de las personas que estaban a mi alrededor, porque no les había dado aquello que ellos querían, que era despreciarme, rebajarme y acabar con mi dignidad. Por último, perdí el amor. A mí me han dicho que las plantas crecen sobre la tierra, así que cavé profundo y lo enterré. Pero no lo enterré porque ya no me sirviera. Lo enterré para que creciera y madurara. Y lo puse boca abajo, para que tardara más tiempo en crecer y en desarrollarse. Pero lo regaba todos los días,
segura de que un día iba a crecer fuerte y valiente. Así que lo último que me quedó por perder no fue la valentía, porque esa es la que me tiene ahora con ustedes. Así que solamente me resta una cosa por decirles. Quiero decir que estoy harta de mí. Si algo de ti permanece aquí, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, antes que nos lleve el diablo. Tu enemigo no eres tú, tu enemiga no soy yo. El enemigo común está alrededor. Sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo. Otro aplauso, Chloe, a nuestros presentadores, por favor. Nosotros somos el colectivo de narradores orales Cuerpo y Revuelta. ¿Y somos el grupo? Y somos el grupo de narradores orales Yalena. Esto fue Cuerpo y Revuelta.